Vamos a tocar un tema importante que es el tema de pensiones. Recuerde que los principales lineamientos que contemplan un aumento en las aportaciones para el retiro que, incrementará la tasa de reemplazo. Vamos ahorita a hablar con una persona experta en el tema de pensiones y si usted tiene alguna duda nos las va compartiendo y nosotros con gusto la decimos al aire para que nos ayuden. Vamos a hablar sobre los principales problemas y los aspectos a considerar en una reforma del sistema de pensiones. Yo sé que tenemos muchas dudas, pero para esto también tocar este tema vamos a hablar con Gladys Yadira Herrera Toyos, es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Gladys, muy buenos días, gracias por aceptar la llamada. No, al contrario, Karina, muchas gracias a ustedes por el espacio. A ver, cuéntanos, platícanos sobre estos problemas y qué tenemos que considerar en este tema de pensiones. Muy bien, pues mira, como tú lo dijiste ahorita, es una reforma que desde el punto, o una propuesta de reforma que desde el punto de vista del trabajador, pues es positiva, porque le abona a dos de los principales problemas que hay ahorita en el sistema de pensiones en México. Como tú lo mencionaste, pues es una propuesta que trata de mejorar la tasa de reemplazo, es decir, qué porcentaje en relación a nuestro último sueldo recibido vamos a obtener por ¿Se cortó? ¿Sí? ¿Se fue la llamada? Bueno, se cortó. Bueno, algo pasó. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Si me está escuchando los radioescuchas, si me pueden mandar ahí al WhatsApp nada más. No sé si nos estamos escuchando al aire. ¿Estamos bien al aire? Bien. Entonces ahorita recuperamos, gracias Mario. Ahorita recuperamos la comunicación con el tema de pensiones. Vamos a seguir hablando con Gladys. Ella es doctora del Colegio de Sonora. Algo pasó con la línea telefónica. Por acá ya nos llegaron, muchas gracias. Ya nos escuchamos bien. Pensé que podría haber sido una falla. Y nos están diciendo, pregúntale a la persona que si yo trabajo en el campo eventual, me dan seguro eventual mi cuenta para pensión. Pues ahorita preguntamos, no sé si ella podrá tener estas respuestas, pero ahorita las vemos. Vamos con más información y con el resumen local en tanto y estatal en tanto recuperamos comunicación. Mire, alrededor de las 21 horas del pasado miércoles se presentaron lluvias que dejaron acumulados, ya les decía ayer, de entre 1 y 10 milímetros en la ciudad, así lo señaló Rafael Robles Jáuregui. De tal forma, el jefe de inspectores de la Unidad Municipal de Protección Civil indicó que dichas precipitaciones generaron algunos incidentes, fíjese, aunque no fue tanta la lluvia, en diferentes puntos de la capital. De no cambiar el color del semáforo epidemiológico de naranja a verde, es un hecho que el semestre en el semestre 2020-2021 de la Universidad de Sonora iniciará de manera virtual el próximo 10 de agosto, informó Sergio Barraza Félix, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Un total de 370 casos de atención ha recibido el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis de la Universidad de Sonora en relación con la pandemia del COVID-19, informó Olimpia Salazar Serrano, titular encargada del CATIC. Suman 3 gimnasios clausurados en Hermosillo. Gino Soraco Morales, titular de Inspección y Vigilancia, indicó que en el último gimnasio, que ya fue clausurado, se observó la salida de alrededor de entre 12 y 14 personas que se encontraban ejercitándose. En información de carácter estatal, la oportuna intervención del personal médico y de enfermería del sector salud en el estado, así como el equipamiento con el que se cuenta en la entidad. Durante la última semana en Sonora, un mayor número de personas afectadas por COVID-19 se han recuperado y han sido, afortunadamente, dadas de alta, informó la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich. Muere comandante de la Policía Estatal de Seguridad Pública durante una emboscada en Imuris. De acuerdo con el comunicado de prensa, el ataque ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando el comandante y jefe de grupo se encontraban en operativos de vigilancia aérea por los municipios de Imuris, Trincheras y Cucurpe. La aplicación antiextorsión sonora de la Secretaría de Seguridad Pública protege actualmente a más de 90,000 ciudadanos que la han descargado ya en sus teléfonos móviles para evitar ser víctimas de una extorsión. Así lo informó José David Anaya Culey, secretario de Seguridad Pública en el estado. Existirá un nuevo formato para hacer peticiones, planteamientos, demandas y sugerencias al presidente de la República, el cual prevé evitar aglomeraciones de personas tomando en cuenta las debidas precauciones ante la pandemia actual por COVID-19. El delegado de la Secretaría de Bienestar, Jorge Tadei Bringas, anunció el nuevo formato de pensiones durante la 9ª visita de Andrés Manuel
López Obrador. Eso es parte de la información y del resumen local y estatal. Ahora sí, restablezco la comunicación con Gladys. Ella es titular, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Gladys Yadira Herrera. Una disculpa, Gladys, cuéntanos, retomemos este tema, por favor. Muy bien, Karina. Pues mira, te estaba comentando que la propuesta que se está haciendo de reforma considera dos aspectos que son muy importantes para mejorar las posibilidades de los trabajadores de obtener una pensión al final de su vida laboral. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta reforma? En primer lugar, disminuye el requisito de semanas de cotización. La ley actual del Seguro Social dice que un trabajador puede obtener una pensión al final de su vida laboral si cumple con un requisito que son 1,250 semanas de cotización. Ajá, es lo mínimo, Eso sería el equivalente a 24 años de cotizaciones. Pero eso excede en mucho lo que es el promedio de semanas de cotización que un trabajador mexicano tiene. Es decir, de acuerdo a las estimaciones de la CONSAR, que es la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, y del propio INEGI, un trabajador mexicano en promedio cotiza un poquito más de 4 años por cada 10 que ha trabajado. Okay. Entonces, eso significa que de seguir sin cambios en la ley, pues un trabajador en promedio llegaría a los 78 años apenas, habiendo cumplido ese requisito de cotización, lo cual pues es de cierta manera absurdo, ¿no? Ajá, pues sí, 78 años para poder cumplir con el... Ajá. Exactamente, entonces 8 de cada 10 trabajadores afiliados al SAR actualmente no podrían llegar a los 65 años, que es la edad de jubilación, habiendo cumplido ese requisito de tiempo de cotización. Por eso es necesario esta pues reforma de alguna manera. Así es. En 1997 hubo un cambio en la ley del Seguro Social que modificó este parámetro de las semanas de cotización, las pasó de 500 a 1,250 semanas. Entonces lo que está proponiendo esta reforma es reducirlas a 750 y después gradualmente incrementarlas en un lapso de tiempo a 1,000 semanas. Okay. Pero por lo pronto reducirlas a 750 incrementaría significativamente las posibilidades que tiene un trabajador de lograr al final de su vida laboral pues una pensión contributiva. Porque la verdad, tristemente, Gladys, pero muchos mueren en la espera de su pensión. Qué triste trabajar toda la vida y estás esperando y pues hay personas que simplemente no logran este hecho por diversas causas, principalmente la muerte, ¿no? Así es, Karina, fíjate, si cumplir 500 semanas de cotización era difícil para muchos trabajadores, imagínate 1,250. Ese requisito excluía prácticamente a todos los trabajadores de poder cumplir con este tiempo de cotización. Entonces, ¿qué iba a pasar con todos estos trabajadores que no lograran pensionarse? Pues iban a obtener por parte del IMSS una negativa de pensión. Es decir, no cumpliste con el tiempo de cotización y te regreso lo que hayas ahorrado en tu cuenta individual. Entonces, ahorita actualmente es muy bajo el nivel de ahorro que tienen los mexicanos. Estamos hablando que en promedio tienen entre 70,000, 80,000 pesos en su cuenta de ahorro a 24 años de que nada, o sea, imagínate. Entonces, imagínate que te den esa cantidad para financiar los 17, 20 años que te queden de acuerdo a la expectativa de vida al cumplir los 65, ¿no? Entonces, realmente es un verdadero problema que iba a dejar sin pensión a la mayoría de los trabajadores afiliados a la seguridad social. Es decir, no estamos hablando de los que nunca trabajaron en la formalidad, estamos hablando de personas que tuvieron en la informalidad, perdón, estamos hablando de personas que tuvieron una trayectoria más o menos constante en el trabajo formal y aún así no iban a tener posibilidades de pensionarse. Entonces, por eso me parece muy importante y acertada esta reforma. Otro de los aspectos que se manejan y que es lo que la gente más comúnmente conoce es que las pensiones para los que sí logren obtener una pensión cumpliendo el requisito de semanas de cotización son demasiado bajas. Hay un parámetro que se llama tasa de reemplazo que nos dice cuánto recibirías de pensión en relación al último salario que tuviste mientras trabajabas. Por ejemplo, si ganabas 10,000 pesos al mes en tu vida laboral activa y tienes una tasa de reemplazo del 30%, que es el promedio estimado ahorita, quiere decir que estarías recibiendo una pensión de aproximadamente 3,000 pesos. O sea que muchas veces pensamos que nos vamos a retirar con el último sueldo, pero es como una fórmula que se hace ahí y finalmente se
se juega con los números y no te vas con la pensión o con el sueldo que tú tenías a lo último, sino que se combina, ¿no? Así es que nos quedamos con la idea de la ley anterior, que de hecho todavía está vigente, porque hay personas que todavía cotizan con la ley 73 del IMSS, pero todos los que empezaron como generación Afore a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, están bajo estas condiciones que te digo. Sí, sobre todo, bueno, es la ley, ¿cómo se le llama? Vigente, puede decirse, ¿verdad? Es la que aplica para todos los trabajadores que empiezan a cotizar a la Seguridad Social. Mira, Gladys, me dicen por acá una pregunta, yo no sé si tú puedas responder. ¿Sí? Entiendo que dominas el tema perfectamente. Estoy hospitalizado a punto de tener que recibir una pensión por invalidez debido a que me amputaron una pierna. La cuestión es que el 30 de agosto cumplo 60 años de edad, requerida para pensionarse por vejez. ¿Qué procede en este caso que coincidirá ambos casos? ¿Cuál es la mejor opción y puedo elegir si es por discapacidad o bien por invalidez más bien o bien por ya cesantía le dicen, ¿verdad? Bueno, cesantía en edad avanzada empieza a partir de los 60 años. A los 60 años. Ajá. Siempre y cuando hayas cumplido el tiempo de cotización. Pero aquí hay una ¿Cuál es la mejor opción ahí en este caso? ¿Qué le conviene más a la persona? Pensionarte por vejez es una pensión mayor, ¿no? Que pensionarte por invalidez. Okay. Pero aquí la cuestión sería preguntarle a esa persona cuándo empezó a cotizar, ¿no? Porque hay diferencia, te digo, de acuerdo a la ley. La ley del 73 y la ley de 1997 tienen condiciones significativamente diferentes. Y de ahí partimos, ¿no? Desde cuándo estás cotizando registrado o cuándo fuiste dado de alta en el IMSS. Así es. Porque hay muchas personas que piensan que van a tener curiosamente pensión, Gladys, pero pues nunca o muy poquitas veces piensan que fueron dados de alta en el IMSS y no recibieron las semanas. Por eso hay que estar muy atentos y saber o ir conociendo cuántas semanas tenemos cotizadas, porque a veces nos engañan los patrones. Así es, fíjate, en las entrevistas que realicé en mi proyecto de investigación de la tesis, con eso me encontré con el subregistro. Es decir, si de por sí es poco lo que se aporta a la Seguridad Social en materia de pensiones, aparte nos enfrentamos al problema del subregistro. Es decir, muchas veces los trabajadores o no están registrados al IMSS o no están registrados con el salario que realmente perciben. Mira, tengo otra pregunta. Eso afecta también al trabajador. Claro, por supuesto que afecta directamente. ¿La nueva ley o reforma de la que están hablando es retroactiva para los que ya estamos trabajando? Comencé mi vida laboral en 2006, siempre con Seguro Social, nos preguntan. Sí, beneficia a lo que es la generación Afore, ¿no? O sea, entonces sí beneficia a los de 97 para acá. Así es. Ok, aplica entonces. Tengo 55 años y tengo 250 semanas. Estoy en la vieja, tengo 20 años sin patrón. Un consejo, gracias Karina. Nos dice, si entro a pagar seguro voluntario y por algún motivo dejo de cubrir uno o 2 meses, ¿pierdo todo? ¿Cómo quedaría? Nos preguntan. Según yo tienen unos 6 meses, ¿no? No me acuerdo, Gladys. Sí, para cambiar de trabajo, sí. Pero aquí la cuestión sería un requisito que se llama vigencia de derechos. Esta persona dejó de trabajar durante 20 años. Entonces tiene que reactivarse ante el Seguro Social como un trabajador asalariado, por lo menos, bueno, dependiendo de su situación, entre 1 y 3 años, para recuperar esa vigencia de derechos, es decir, para estar en la posibilidad de realmente recibir una pensión. Ok, sí, porque no se recupera, hay un plazo, no me acuerdo si son cuántos años, si no sé si es la cantidad de años que tú estás diciendo, pero sí tiene un lapso, ¿verdad? Y luego caducan las semanas cotizadas y no vuelves a trabajar. Así es, así es. O sea, ¿cuántos años son? Recuperarlas, digamos, a través de la vigencia de derechos. ¿Cuántos años son? Depende de la situación, puede ser entre 1 y 3 años, ¿no? Ok. Yo tengo 30 años cotizando en el seguro y todavía me faltan 13 años para la pensión. Nos dicen, imagínate, por acá... Es que te digo, de acuerdo a la ley actual, son 24 años de cotización es lo que necesitas para pensionarte. Entonces, sí es una cantidad, digamos, que excede el promedio de un trabajador mexicano. Ok, entonces... Lo que ha cotizado. Otros aspectos que me gustaría comentar también y que contiene esta propuesta de reforma es que propone incrementar lo que se llama la pensión mínima garantizada. Que eso es súper bueno, ¿eh? Eso yo creo que es una excelente noticia. Porque la mayoría de los que logren pensionarse únicamente lograrán acceder a una pensión
con una cantidad equivalente a la mínima garantizada. ¿Qué quiere decir? Que ahorraste durante toda tu trayectoria laboral, pero ni siquiera alcanzaste a recibir una pensión mínima, o sea, un salario mínimo. Oye, Por Gladys, concepto de pensión. Entonces el Estado, el gobierno, va a aportar lo que falte para garantizarte por lo menos un salario mínimo. ¿qué sería de Eso que cuánto dice esa la ley pensión? actual. Pues un salario mínimo actualmente es equivalente a 3,600 pesos más o menos, ¿no? Ujú. Entonces es una cantidad pues que sí, seguramente puede ayudar, ¿no?, a que las personas en edad de retiro tengan una vida mejor, pero es muy poco, Es muy poco. es muy bajo. Y en esa Entonces investigación, esta propuesta está señalando incrementar esa pensión mínima garantizada, que no esté topada a un salario mínimo, ujú, sino que puede ser hasta de un poquito más de 2 salarios mínimos, ¿no? ok, que esto ya incrementaría el monto. Gladys, en la investigación que has realizado ahí y de lo que tú nos estás platicando sobre este tema, nos decías, 8 de cada 10 personas entonces no logran, y la cantidad con la que se jubilan es el mínimo, ¿es esa cantidad o cuál es el monto promedio que encontraste? Sí, así es, mira, de acuerdo a los estudios de la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro, de 100 trabajadores que están afiliados, solo 24 lograrían cumplir el tiempo de cotización. Y de esos 24, 17 estarían por la mínima garantizada y solo 7 de cada 100 trabajadores tendrían una pensión superior a lo que es la mínima garantizada. O sea, superior a los 3,000 pesos, que pueden ser 5,000, 6,000, 10,000 o 20,000, porque hay personas que sí han trabajado, bueno, otros sistemas para incrementar el monto. ¿Hasta qué tope te encontraste de pensión, por ejemplo? Es que, bueno, de la ley del 97 todavía no hay ninguna persona que esté pensionada. Uh-huh. Sí, El próximo año se cumplirán 24 años de que se reformó la ley del Seguro Social. Entonces, digamos que apenas a partir del próximo año pudieran empezar a presentarse ya los trámites de pensión por vejez, uh-huh, de acuerdo a la nueva ley. Pero de verdad que el panorama, si no hay reformas, es un panorama desolador para la generación Afore, porque nos vamos a encontrar con una sociedad que cada vez está más envejecida y que cada vez va a tener menos pensiones, y las pensiones que se obtengan pues van a ser pensiones de pobreza. Entonces, por eso sí es muy importante, es indispensable y urgente que se haga una reforma en materia de pensión. uh-huh. Y otro aspecto que me gustaría también comentarte es la cuestión de lo que es el sistema Afore en sí, el sistema de cuentas individuales. Como te digo, empieza a aplicarse a partir del 97, pero México, digamos que no fue aislado, ¿no?, en esta cuestión de la reforma. En ese lapso, entre 1980 al año 2000, hubo aproximadamente 30 países en el mundo que cambiaron este esquema del sistema de reparto, que es el tradicional, que es el que es administrado por el Estado, a un sistema de cuentas individuales. Pero de esos 30 países en el mundo, 18 han revertido lo que es el sistema de privatización en la administración de los fondos de pensiones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en esos países ha fracasado el sistema de cuentas individuales para garantizarle a los trabajadores pues mantener su calidad de vida en la vejez. Uh-huh. Entonces yo creo que eso no se está planteando en la reforma así, Pero debería. digamos, un cambio, pero yo digo que debe de valorarse, Okay. porque actualmente las Afore te cobran una comisión que es alta y que al final de tu vida laboral va a significar que la Afore se quedó con la tercera parte de lo que ahorraron de manera tripartita en tu cuenta individual, el trabajador, el patrón y el Estado. Entonces de nada sirve que se haga un esfuerzo de incrementar las aportaciones, pues si la Afore sigue cobrando comisiones altas, porque y si no hay rendimiento en los fondos de pensión. Que eso sería lo interesante en caso de que sea privado, ¿no? De que tengas un crecimiento. Así es. Pero si no está viendo. Realmente vale la pena arriesgar los fondos de pensiones de los trabajadores para obtener un rendimiento marginal como es el que se ha obtenido en los últimos años. Uh-huh. Nada más para señalarte, en los últimos 10 años los rendimientos de los fondos de pensiones han sido del 3.3%. Nada, ajá, nada. Los rendimientos reales básicamente es muy bajo, y en los últimos 5 años ha sido del 1.6. Entonces, si no hay perspectivas de que esta cuestión mejore, pues yo creo que sí debe de valorarse si realmente es la opción adecuada la inversión a través de las Afores. Ojalá Como que sea un siguiente paso, ¿no? O sea, que avancemos con estos 2 puntos que tú nos tocas anteriormente y que también en una reforma posterior, que ojalá fuera desde ya, pero pues no se está contemplando como dices, pues se considere este punto que creo que es muy interesante, el rendimiento y del que pues todo el mundo nos quejamos. Y las comisiones, ¿no? Las comisiones también que siguen siendo altas. Y respecto a las comisiones, nada más te comento,
En México las comisiones de las Afores se cobran sobre el saldo de tu cuenta, es decir, sobre el total de lo que tengas ahorrado en tu cuenta individual. Y eso pues en muchos países no sucede. En otros países la comisión está vinculada, por ejemplo, al rendimiento. Es decir, se cobra un porcentaje sobre el rendimiento. Si el rendimiento fue positivo, pues se cobra una comisión. Pero si el rendimiento fue negativo, pues obviamente no se cobra una comisión, cosa que no sucede aquí. En México, si hubo rendimiento o hubo minusvalía en la rentabilidad de los fondos de pensiones, de todas formas la Afore te cobra el 1% de tu saldo, ¿no?, que tengas ahorrado en tu cuenta. Muy bien. Pues Gladys, en otros países está vinculado al salario. Entonces, a mí me parecen opciones que significativamente mejorarían el monto que el trabajador podría percibir por concepto de pensión. muy bien, pues mira, hay muchas preguntas, la gente quiere que les des respuestas de muchas cosas, lamentablemente no tenemos tiempo, queríamos exponer las ventajas y ella como investigadora pues que nos platicara sobre este tema. Te agradezco mucho, Gladys, muchísimas gracias por pues esta interesante plática y aclaración sobre el tema de pensiones. Vamos a estar atentos al tema, por supuesto. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Un abrazo. Gladys Yadira Herrera Toyos es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora.